hecha, convocada 20 días atrás, ¿no? Pero lamentablemente no ha sido la marcha de los carteles, podríamos decir, ¿no? Muy poca convocatoria, ¿no? Para tener dos candidatos presidenciales que han participado, ¿no? Un aproximado de 2.500 personas, ¿no? No es significativo. Y no es significativo teniendo también que la población de Lima somos cerca de 8 o 9 millones de habitantes, ¿no? 2.500, no es algo significativo, a mi entender. ¿Esperabas, pensabas que era el momento de que iba a salir más gente? La verdad, ¿no? Si la marcha hubiese sido tal vez hace 20 días, tal vez hubiese habido más gente. Pero en los últimos días hemos visto cómo han caído en las encuestas, ¿no? La cantidad de gente que comienza a tomar conciencia, ¿no? Que el adelanto de elecciones es para 6 meses. No es algo significativo, ¿no? Se han desgastado tremendamente las dos posiciones. O sea, el Congreso o los fujigapristas, como dicen, y los que promueven el adelanto de elecciones, también llamados caviares por los otros lados, ¿no? Ambas dos posiciones pareciera que han perdido fuerza e interés. La novela está siendo demasiado larga y la gente ya no quiere ver más que el capítulo final, y además que se repiten los capítulos, ¿no? Al día siguiente, al día siguiente, al día siguiente. Por ejemplo, ¿no? O sea, esto de planteamos la vacancia, no, después decimos que no la vacancia, nuevamente volvemos a meter la vacancia, presentamos la ley para fiscalizarlo al presidente, o la ley no, el pedido para fiscalizarlo al presidente, y luego retiro el pedido para fiscalizar al presidente, y por el otro lado el presidente sale en televisión y dice ya van a ver con la marcha de mañana, y parece que la marcha de ayer sería hoy. No tuvo el empuje que se pensó que pudo haber tenido. Así. Y no olvidemos que es una marcha también a la cual le ha hecho propaganda el mismo presidente, ¿no? Que ha dicho abiertamente, no nos olviden, mañana hay una marcha. De repente, ¿no? Yo creo que de repente le ha hecho un flaco favor a la convocatoria, porque escuché algunos comentarios que decían, yo estoy porque cierran el Congreso, pero no apoyo a Vizcarra. Creo que no fue una posición acertada que desde la presidencia de la República, ¿no es cierto?, que es una institución de nuestro país, se convoque una marcha en la calle. O sea, no sé si le sumó o le restó, pero sí he escuchado comentarios como que no estaba bien que la marcha se asocie directamente a la figura del presidente Vizcarra, ¿no? Porque en el que se vayan todos también está incluido él. Está incluido él, ¿no es cierto? Y también están los congresistas que ayer marcharon, ¿no es cierto? Indira Wilca, etcétera, también están en el que se vayan todos. A veces se pone un poco complicado el tema, ¿no? Porque vemos marchando a los que se tienen que ir. Convocando a los que se tienen que ir, ¿no? Bueno, entonces esa era la primera apreciación que quedó pendiente el día de ayer. Tuvimos un momento de discusión con nuestro amigo Aldo, que el día de hoy no ha venido porque se fue a la marcha. A otra marcha se fue porque no estaba de acuerdo con que se deben hacer marchas. Yo defiendo, como cuando vino el doctor Villestein, que le dije, él tiene una querella pues que le ha interpuesto el Instituto de Defensa Legal porque les ha llamado presunta organización criminal. Y el día lunes tiene su audiencia. Sí, el día lunes tiene su audiencia. Entonces, acá lo invitamos para que nos explique el tema, y yo le dije al doctor Villestein, yo conozco directamente a las personas que trabajan en el IDL, es más, han estudiado conmigo muchos de ellos en la Universidad de San Marcos, y yo soy una de las personas que estoy convencido que no son una organización criminal. O sea, no comparto con usted esa idea de que el IDL sea una presunta organización criminal. Definitivamente no comparto, pero defiendo su derecho a pensarlo y a decirlo. No estoy de acuerdo con la querella que le está planteando el IDL, porque además usted ha usado la palabra presunta, ¿no? Entonces, y es más, le dije, yo cuando abro
la página de internet del Instituto de Defensa Legal y veo sus artículos de IDL Reporteros, en casi el 80% de ellos también usan la palabra presunto. O sea, lo que está bien para ellos no está bien para que lo use él. Entonces yo le dije, yo no estoy de acuerdo con su tesis, no estoy definitivamente de acuerdo con su tesis de que sea una presunta organización criminal por varias razones, hasta personales, porque los conozco personalmente. Pero siempre defenderé su derecho a decirlo, ¿no es cierto? Siempre que no se esté difamando, ¿no? Porque eso sí sería un delito. Lo mismo, ayer yo era en los mismos términos con Aldo. Yo puedo estar de acuerdo o no de acuerdo con las motivaciones que puedan tener los que salen a marchar, pero siempre defenderé su derecho a salir a protestar. O sea, eso no se puede decir de nadie. O sea, si el pastor siente que los hijos de sus feligreses van a ser mortificados de alguna manera con esta enseñanza de ideología de género y quieren salir y manifestarlo el pastor Linares con sus feligreses y sacar una marcha de 1 millón de personas, yo nunca voy a decir no, que no salgan a marchar. Puedo discrepar con él, con su posición, ¿no es cierto? Pues sale a marchar, salen los del LGTBIQ, sale ayer la izquierda. Hoy día marchan en San Marcos, ¿no? Hoy día, en defensa del campus, ¿no? Así es, en defensa del... El día lunes es el plantón en favor de Villestein, ¿no? O sea, cada uno tiene su motivación. Hay público para todo. Claro. En Washington D.C., que es donde está la administración del Estado americano, de los estados americanos, la administración central, que por eso todos los días hay marchas y hay carteles y hay protestas, todos los días. O sea, lo único que les piden, por eso es que se ve que están dando vueltas en círculo, es que circulen, o sea, que no estén estáticos, ¿no? Y por eso es que dan vueltas en círculo, para cumplir con la ley. O sea, la ley tiene una norma, no puedes pararte a protestar. Tienes que circular. Tienes que circular. Entonces empiezan a dar vueltas sobre el mismo sitio. Simpsons, ¿no? Sí. Entonces, la sátira, ¿no? Entonces, claro, ya, podemos estar a favor o en contra de las posiciones, podemos tener una camiseta, otra camiseta, pero lo que no podemos dejar de estar en contra del derecho de la protesta. De protestar. Justo llegaste, Aldo, estábamos haciendo mención. Entonces, el tema, para dar vuelta a la hoja, ¿no es cierto? Ya lo comentamos, ya se produjo y no ha tenido la repercusión que los organizadores esperaban que tuviera. Ha sido titular en algunos periódicos, ¿no? Como en Exitosa, La República, puesto se calienta la calle, Exitosa, Publimetro, que se vayan todos, tensión política en crecimiento, que es esta de acá, esta es la carátula de Publimetro. ¿Quién más ha sacado carátula sobre la marcha de ayer? El Diario 1, y titular dice, el pueblo exige elecciones el 2020, ¿no? Exitosa, que pone elecciones ya, ¿no? Y pare de contar, ¿no? En el Comercio, la página principal del Comercio, que era uno de los alentadores de la marcha, no han puesto absolutamente nada sobre el tema de la movilización de ayer. El titular más bien es Fuerza Popular se divide y Salaverry confirma su intención de postular. Esa es la carátula del Comercio. Gestión, obviamente, es un diario especializado en negocios, no hace mención al tema. Perú 21, que también es del consorcio del Grupo El Comercio, tampoco hace mención del tema. Correo sí, Correo pone, no es el titular principal. El titular principal es Olaechea contraataca, ¿no es cierto? Quiere fiscalizar de todas maneras. Y sí, en un rectángulo superior pone marcha, ¿no? En respaldo al adelanto de elecciones. Bueno, El Peruano es el diario oficial,
no hace mención tampoco a la movilización, Expreso menos, ¿no? Sabemos la tendencia de Expreso, más bien habla de las dos caras de Vizcarra, ¿no? El discurso que tenía el 28 de agosto y el discurso que tiene el 4 de septiembre son totalmente opuestos, ¿no? Sobre eso vamos a comentar, supongo. La Razón anuncia un embargo de 400 millones en el caso Lava Jato, y el periódico más leído, que es el Trome, habla sobre un asaltante que usaba una máscara de un personaje de película de Martes 13, ¿no? De Jason. Muy bien. Ahora sí, Aldo, bienvenido. Muy buenas tardes a los oyentes de Radio Latina 990 AM La Poderosa. Buenas tardes, Jorge, buenas tardes, Fernando. Efectivamente, yo estaba pensando en todo esto que habíamos conversado el día de ayer, y mi primera idea era, en primer lugar, pedir disculpas a la oyente que llamó ayer expresando su indignación frente al hecho de un comentario mío de que la gente que iba ahí era pagada, ¿no? Totalmente fuera de la realidad. Efectivamente, yo debo pedir disculpas a todos los oyentes que comparten también ese punto de vista. Todas las marchas son legítimas, todas las marchas tienen objetivos, todas las marchas tienen intenciones, ¿no es cierto? Y estaba recordando, desde que tengo memoria, cuáles son las marchas multitudinarias que yo recuerdo, ¿no? Yo estaba muy niño, pero no tan niño, cuando recuerdo las marchas famosas del 1977 y 1978, que eran las marchas que impulsaban ya la salida del gobierno militar. El retorno a la democracia. El retorno a la democracia. Ahí se confundía efectivamente. General, ¿no? Sí, el 19 de julio de 1977 fue el paro nacional que obligó a que en ese momento el dictador Francisco Morales Bermúdez convocara a elecciones de la Asamblea Constituyente. Se paró el país. Así es. La otra escena que en mi memoria recuerda a una multitud, porque yo siempre he vivido en el centro de Lima, era la muerte de Ella de la Torre. Era una manifestación multitudinaria, ¿no? En realidad, para mi memoria, lo que recuerdo yo en mi infancia, ¿no? Luego de eso, la marcha de la que yo tengo memoria es en la que participamos, la de los 90, finales de los 90, para la salida del Fujimori. Así es. ¿No? Esa también, incluso la de los Cuatro Suyos. Yo he tenido, como vivía, como les comentó, en el centro de Lima, un amigo fue a buscarme el día que acompañamos a Toledo, y yo lo he tenido a 1 metro de distancia a Toledo, ya camino al centro cívico. Esa era una marcha, pues, multitudinaria. Y la última, diría yo, ya la más reciente, probablemente incluso mayor que la de No te metas con mis hijos, la marcha Ni Una Menos, la primera. Era una marcha masiva, enorme, multitudinaria, ¿no? Que dijéramos. Y entonces yo recordaba ahora, antes de venir al programa, que estaba viendo las imágenes de la marcha para soltar a Walter Adubidi. Y entonces, comparando, y sin ánimo de caer en una especie de, digamos, de confrontación, yo creo que habría la misma cantidad de gente en la marcha para pedir a Walter Adubidi que el día de ayer en la marcha que se movilizó. Que se vayan todos. O sea, entonces, ¿cuál es la marcha más legítima, no? Eso no significa que la gente no quiera que no se vayan todos. Por supuesto que la gente lo quiere, yo estoy convencido. ¿Tú lo quieres? Yo también, por supuesto. Ya. Pero no he salido a marchar. Pero creo que se deben ir todos, claro, por supuesto. Mira, hoy día el presidente está en Colombia y ha dejado encargada a Mecha Arauz de la presidencia de la República, nada menos, y la señora ha asistido al Congreso y ha recibido los honores de presidente de la República. Y bueno, el país no se ha caído, ¿no? No. Las cosas siguen normal, y el ciudadano de a pie, el hombre de a pie, sigue trabajando, sigue chambeando. Y el tránsito sigue atorado. igual de siempre, ¿no? Voy a dar nuevamente los teléfonos: 422-8810, 441-4512, 441-4512 y 422-8810. Quería, solamente para terminar este asunto ya de las marchas, recordar una marcha que creo que se me pasó. Se te pasó, que fue muy importante. Recordar. Las marchas por la paz que se hicieron contra el terrorismo.
donde veías marchar junto a la izquierda, al APRA, a la derecha. Mira, yo tampoco participé en esas, por eso que de repente por eso no las recuerdo tanto, pero sí, sí fueron así de masivas y multitudinarias. Claro, gigantescas. O sea, esos fueron, creo, y más por la vida, en realidad, pues sí, claro, se llamaba por la vida y por la paz, así se llamaba, la marcha por la vida y por la paz, y participaron de todos los colores, de toda la sociedad civil. Fue multitudinario, ¿no? ¿En qué año? Más o menos. Tú veías marchando a Lourdes Flores al costado de Henry Peace, ¿no? Sí, claro. Sí, eso fue 94. Y hablando de eso, claro, entonces, ¿qué pasaba en ese asunto? Teníamos veías a todos los políticos ahí participando. Teníamos un enemigo común, claro, que era Sendero Luminoso, y que había que derrotarlo desde la sociedad civil, no solamente el ejército del poder judicial, sino que la población entendió que tenía que salir a decirle: señor, no los queremos, ni a la puerta de Lima, ni lejos, ni dentro, no los queremos simplemente. En esos años yo estudiaba en San Marcos y me tocó muy duro enfrentarme con Sendero. Jorge, ahorita que tocas lo de Sendero, ¿no? Que la sociedad civil es la que salió a contestar, ¿no? Que había que derrotarlo. Yo considero que Sendero tal vez fue derrotado militarmente, pero nunca políticamente, ¿no? Sí, tanto es así que ahorita vemos, ¿no? En San Marcos, en la Católica incluso, un resurgimiento, gente que juega un neosenderismo, digámoslo así, ¿no? Por así decirlo, un senderismo reinventado, donde dicen que toda la guerra el lingüista, la guerra civil, sí, el lingüista Zapata, ¿no es cierto? Que es un hombre que no es totalmente opuesto a lo que pueda considerarse de izquierda. Él dice: es que el discurso se mantiene porque la realidad no la hemos cambiado. O sea, el discurso va a seguir existiendo en la medida que la realidad que inspiró ese discurso hace 40 años no le hemos modificado ni un ápice. Y ahí está la prueba, los niños que han fallecido en estos días. O sea, ahí están los niños que fallecen en el friaje, las comunidades andinas que no tienen agua, desagüe. O sea, no hemos modificado la relación, la realidad, dice Zapata, lingüista, Eduardo Zapata, y entonces ¿cómo quieren que ese discurso no suene todavía? O sea, hagamos cosas. Y estas cosas que están sucediendo en este momento entre el Congreso y etcétera, más bien alimentan ese tipo de discursos, los discursos radicales. Por eso es que Antauro tiene éxito, por eso es que Adubir también tiene éxito. Lo que pasa es que la democracia aquí le tenemos miedo a un señor Adubir que con 4 palos sale a protestar, y entonces lo ponemos preso. O sea, ¿por qué? Porque como digo yo, en el caso de Venezuela, ¿no es cierto? Ahí el señor Guaidó sale todos los días, se proclama presidente, hace sus marchas, etcétera. Intenta el golpe de Estado, ¿no? Llama al golpe de Estado, libera a un presidente que estaba, a un congresista, un candidato a la presidencia que estaba preso, se fugó a España gracias a ese acto, ataca a las Fuerzas Armadas, etcétera. Y no se habló nunca de cerrar el Congreso. Él es el presidente del Congreso. O sea, por eso yo digo, yo me acuerdo que cuando Obama estaba de presidente y los republicanos tenían la mayoría, lo tuvieron medio año sin aprobarle el presupuesto de la nación, el presupuesto. O sea, se ejecutaba el presupuesto porque había que ejecutarse, pero no tenía aprobación del Senado. Y no cerró el Congreso por eso. Johnson ha intentado cerrar el Congreso hace unos días en Inglaterra. La gente salió y le dijeron no. El hecho de que tengas minoría en el Congreso, porque él ha perdido la minoría por uno, ¿no? Uno de sus partidarios se ha pasado al Partido Laborista. Entonces, y por eso dijo, suspendo el Congreso 120 días. La gente salió con sus cartelitos y le dijo, no, eso no va. ¿Y qué tuvo que hacer? Retroceder y entender que tiene que gobernar con ese Congreso que ya no tiene mayoría. O sea, en fin. A ver, pero quería entender algo, tal vez no sé si ustedes compartan esta visión. Hubo otra marcha que tal vez se me pasó, las marchas contra la estatización de la banca en el año
87 contra Alan García. Contra Alan García. Salió Ahí a marchar los banqueros. No, También. los empleados, No, los bancos, pero la también gente, los la gente banqueros. que entendió y que creyó que le iban a quitar su propiedad, su casa, finalmente se convirtió Y en las una... personas a las cuales le habían congelado sus dólares. Ya. Y salieron a marchar a ver si lo podían recuperar. ¿Por qué quiero recordar esto, Jorge y Fernando? Porque en ese momento se produce un tránsito en la política. Antes de eso, para mi memoria, los políticos salían de los partidos. Entonces, cuando se convoca a la marcha por la libertad, ¿no? Algo así era, ¿no? Libertad, ¿no? Sí, imitando el eslogan de Polonia, ¿no? El movimiento Libertad que lideró Vargas Llosa. En ese momento, un grupo de amigos veíamos como broma que él fuera candidato presidencial, porque una cosa es que protestando contra el tema de la banca y otra cosa es que él fuera candidato. Entonces, a partir de ahí, creo, ya comienzan a aparecer los candidatos sin partido. Es decir, gente que, y ahora, hoy en día, eso parece que es lo que pasa ahora. La política, o sea, los políticos que son los candidatos presidenciales ya no pasan por los partidos, ¿no? Es al revés, más bien. Claro. Los políticos aparecen y los partidos ya ahí están, ahí abundan las marcas, ¿no? Y las franquicias, el alquiler, ¿no? En el caso incluso de la Proyección Popular, está tan fragmentada la situación en ambos partidos que no tienen inscripción legal, porque entre ellos la lucha intestina ni siquiera permite que lleguen a un acuerdo. O sea, imagínate, entonces, ¿qué pasa? Y el resto son remedios o son maquinarias electorales, ¿no? Y entonces el pueblo no tiene de dónde elegir, eso es cierto. ¿Cuál es la oferta? No son maquinarias electorales, son vehículos nomás. Simplemente, ¿no? Ni siquiera son maquinarias. A ver, vamos a ponernos en perspectiva un poquito, ¿no es cierto? Porque nos metemos demasiado en el bosque y ya dejamos de ver los árboles. Trump es un candidato sin partido. También. Así es. Trump, porque la ley le permite, se postuló dentro del Partido Republicano y le ganó a todos los candidatos republicanos, pero él no es republicano. Un sector conservador del Partido Republicano, los del Tea Party, fueron los que auspiciaron su candidatura. Y lo mismo Macron. Ajá. Macron es una decisión, ¿no es cierto? Y él mismo lanzó primero la candidatura y después de la candidatura viene el partido. En Francia, en la cuna de la democracia, donde se hizo la revolución francesa y donde están la protesta de los chalecos amarillos. El candidato apareció primero y el partido después. ¿Por qué estaría mal? No, yo no estoy diciendo... No, pregunto. A ver, lanzo la pregunta no sobre lo que tú has dicho, sino lanzo en general. No, quiero retomar el tema y creo que me has entendido. No es un fenómeno local, es un fenómeno mundial. Es más, no es reciente. Incluso un politólogo que ya ha sido recientemente fallecido, Peter Mayer, que debe ser revalorado, escribió un libro que se llama Gobernando el Vacío, para hablar de este fenómeno que es un fenómeno mundial. O sea, realmente los partidos son una formalidad legal, no existen, no tienen una vida propia. Es para cumplir con el requisito. Así es, para cumplir con el requisito. Entonces simplemente no representan realmente a la sociedad. Pero porque la gran pregunta, nuevamente yo digo, ¿y por qué tendría que haber ese requisito? Si yo quisiera postularme a la presidencia, ¿por qué no podría postularme a la presidencia? En Estados Unidos hay... De manera directa. En las primarias de Estados Unidos hay 1.100 candidatos. 1.100 candidatos. O sea, lo que vemos son los más grandes, ¿no? Ajá. Y en los debates van los 5 o 6... Que están más arriba. Más arriba. Pero son 1.100. Hay gente hasta que se disfraza de Batman y dice... Abiertas. Acá hubo el que quedó tercero fue candidato del Partido Verde, creo, ¿no? Sí. Acá hubo un candidato, me acuerdo, Batman. Vázquez. Claro, Johnny Vázquez. Johnny Vázquez. Que tenía su partido de la juventud y el símbolo era el murciélago. El murciélago. O sea, vino la DC Comics, creo, y le hizo un juicio, ¿no? Y se quedó sin logo. Y de hecho, el nombre debería haber entrado. Así es. El tema, yo quería decir, más bien me preocupa, es el tema de la política. O sea, ¿cuál es el lineamiento político? Porque estaba revisando en mis textos, ¿no es cierto? Porque hemos acostumbrado a identificar al momento actual del capitalismo como neoliberalismo. O sea, ¿por qué? Cuando se cae el muro de Berlín,
Hay el famoso consenso de Washington, 10 puntos de economía, ¿no? Privatizar, achicar el Estado, etcétera, los famosos 10 puntos del consenso de Washington, subir los impuestos, etcétera. El libre comercio. Entonces, toda una receta que tenían que aplicar todos los países. A eso se le llamó liberalismo. Neoliberalismo. El globo de ensayo primario fue, ¿dónde fue? Exitoso. En Chile. El modelo económico chileno es el neoliberalismo. Su inspirador, Milton Friedman, profesor de la Universidad de Chicago. Por eso los ministros, los que trabajaban en el Ministerio de Economía de esa época son identificados como los Chicago Boys. Se formaron en la escuela de Chicago con Milton Friedman y aplicaron la receta neoliberal. Esto ya se aplicó a nivel mundial cuando cae el muro, sobre todo en esos países que habían salido de la órbita soviética, ¿no es cierto? Que ya eran países, y todos los países que se crearon, la receta del fondo era el consenso de Washington, o sea, neoliberalismo. Y nos hemos quedado en ese discurso, criticamos al capitalismo neoliberal, pero viendo los últimos sucesos en el mundo, yo me he puesto a revisar, y eso es lo que les iba a comentar. Macron, ¿por qué es la protesta de los chalecos amarillos? Es porque ha subido el impuesto a la gasolina para financiar su planilla. Eso no tiene nada que ver con neoliberalismo. Trump acaba de aumentarle los aranceles no solo a los chinos, sino también a la Comunidad Europea. Eso no tiene nada que ver con neoliberalismo, es lo contrario, es la negación. Y entonces dije, me voy a poner a revisar. Tengo el tema de Francia, tengo el tema de Estados Unidos, China, Xi Jinping, es obvio que no es neoliberal, y se parece mucho a lo que están haciendo los otros dos. Putin no es un hombre de izquierdas, es todo lo contrario, un hombre de derechas, y tampoco hace neoliberalismo. Es el primero en cuidar la economía nacional, ¿no? Y fortalecerla. Y Shinzo Abe en Japón, y puedo seguir recitando los nombres. Ya no nos domina esta ideología neoliberal de Milton Friedman. ¿Qué está sucediendo en el mundo? 3 ideas básicas de la receta neoliberal. O sea, la síntesis. Un Estado pequeño, ¿no? Privatizaciones y desregulación, es decir, libre mercado abierto. Ideas básicas. Entonces, el primer Fujimori, ¿no? Llegó en los 90, pero esa reforma económica no puede ser desarrollada si no había una reforma política, porque había que cambiar el papel del Estado para poder vender las empresas. Por eso es que se hace una reforma constitucional. Es decir, no puede haber desconexión entre la institucionalidad política y entre el desarrollo de la economía. Por lo tanto, para aplicar la receta y el modelo, se cambia la Constitución y luego entonces se reduce el Estado, 500.000 empleados públicos a la calle, ¿no es cierto? Se venden las empresas a precio de remate. Tenemos ahora ya la privatización de las comunicaciones, de la luz, un poco más, y ya el agua. Inclusive había unos partidarios de eso, hubo un tiempo de radicalismo, ¿no? En Bolivia privatizaron el agua, la gente protestó y la tuvieron que volver a nacionalizar. Y fue una empresa francesa la que estaba administrando en ese momento. Estos nacionalismos económicos están de moda, ¿no? Acá todavía en el Perú seguimos siendo neoliberales, ¿no? Todavía, libre mercado, abierto, ¿no? Hay gente que quiere, son más papistas que el Papa, ¿no? Hay un sector de la derecha que quisiera que, aunque se venda, Sedapal, ¿no? De hecho, claro. ¿No es cierto? El negocio del agua, pues es un negocio. Pero yo lo que creo, ¿no? Que bueno, la derecha a nivel mundial está tomando matices, ¿no? Como bien dice Jorge, ¿no? Es la negación de los neoliberales, lo que ya está haciendo Estados Unidos, ¿no? Es con un aire de proteccionismo, ¿no? Meter presa a la gerenta de Huawei en Estados Unidos, eso no tiene nada que ver con neoliberal. Claro. Se cierra más bien claro. Se cierra el mercado. En Canadá creo que la capturaron, ¿no? En Canadá, la tierra de la democracia, ahí fue capturada. Ahí fue capturada, ¿no? Pero bueno... ¿En qué se diferencia, por eso decía yo, económicamente en modelo, Putin con Xi Jinping, o con Trump, o con Macron, o con Shinzo Abe de Japón? Están haciendo lo mismo, protegen sus mercados, fortalecen la industria nacional, etcétera, etcétera, ¿no? Ya manejan también el tema de impuestos para financiar la planilla, porque
nuevamente el Estado tiene que crecer. Así es, tiene que desarrollar y atender. Esta derecha, que decías tú, uno de los principios básicos era que se reduzca el Estado. Así es. Estos no. Estos más bien están expandiendo su Estado. Por eso es que Macron, para poder crecer, necesita ponerle impuesto a la gasolina, ¿no? Es que este modelo generó esa locura que fue la crisis hipotecaria en Estados Unidos. Ajá. Esa es la crisis que hace explotar esta idea de los Chicago Boys, ¿no? Esta idea y eso afectó a cuántas personas en Estados Unidos perdiendo sus propiedades, sus casas. Y en España también, ¿no? En España también fue parte de la burbuja inmobiliaria, ¿no? Claro. Macri empezó con un discurso totalmente neoliberal y lo eligieron quizá por ese discurso de la apertura económica, el crecimiento, etcétera, etcétera. La última receta de hace una semana del Ministerio de Economía son todo lo contrario. No le funcionó el neoliberalismo, ya estaba desfasado. O sea, tan es así que dicen que está aplicando, ya antes que gane Fernández, que va con Cristina Fernández, con el kirchnerismo, ya está aplicando el programa del otro candidato. Es más o menos lo que resumen los comentarios políticos, ¿no? Que Macri tan mal le va en la economía y tan mal le ha ido en la última elección que ahora se ha prestado el programa económico del kirchnerismo. Bolsonaro está en esta pelea nuevamente. En Brasil se privatizó todo como en todos sitios, pero en el caso de una empresa, ellos producen aviones. Claro. En el caso de esta empresa que produce aviones, conservaron un porcentaje de la propiedad, 20%, para controlar que esa, consideran ellos una industria estratégica militar, no podían perder el control absoluto, se quedaron solamente con el 20%. Lo que sucede es que ahora el 80% quiere vender a Lockheed, precisamente de Estados Unidos, quiere vender sus acciones. Y Bolsonaro se ha puesto, imposible, no vamos a hacer esa venta. Entonces tampoco es ¿cómo se llama? El neoliberalismo a ultranza que prometió en su campaña Bolsonaro, cambió el discurso 100%, ahora habla de empresas estratégicas, habla de industria militar y habla de no vender las empresas más bien. Ya. Entonces, existe, digamos, en el Perú una suerte de retraso frente a los fenómenos mundiales. Tal vez sea por el hecho de que no nos haya afectado algunas de estas crisis, ¿no? La del 2008 efectivamente tuvo efectos sobre muchos países de América Latina, pero el Perú, digamos, no se vio afectado. Bueno, no tenemos cómo saber, ¿no? No tenemos cómo saber cómo afecta esta situación. Buenas tardes, tenemos una llamada telefónica. ¿Aló? Buenas tardes, estimado de acá de Los Olivos, Miguel, escuchando. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Gracias, muy amable. También hay que tocar, estimados, el tema de lo que está sucediendo en Venezuela y Colombia. Lamentablemente, Colombia es un país neoliberal y Venezuela pues lleva un capitalismo de Estado, digamos, ¿no? Donde le denomina pues el socialismo del siglo XXI, 2021, si no me equivoco. Entonces, en ese aspecto, mira, si Venezuela no hubiera sido bloqueado económicamente, políticamente, en todos los aspectos, creo que Venezuela en este momento tal vez sería una potencia económica en todos los aspectos. ¿Por qué digo esto? Porque estoy analizando, porque todos los países neoliberales prácticamente han fracasado, estimado. Mira, por ejemplo, cómo está Argentina, cómo está Perú, cómo está Colombia, etcétera. Mira, también quiero recalcar una cosa, Bolivia, mira, lleva otro modelo, un modelo nacionalista, ¿no? Y creo que es un país que crece económicamente y políticamente y tiene empresas estatales que están internacionalizándose, ¿no? Entonces... está creciendo a 8.3, creció el año pasado, es el más alto de la región, Bolivia, con un nacionalismo económico. Claro, lógico. Entonces, pues, donde los recursos naturales, el 80% para el Estado y para la prioridad del 20%, ¿no?
Y ese modelo también debemos aplicarlo, no tal igual, pero nosotros tenemos otro modelo, tal vez queremos un modelo un poco más más justo, más digno, pero ese aspecto tiene que destituirse el modelo neoliberal y también cambiar esa constitución, porque ese es el modelo del asunto, mi estimado. Gracias, muy amable. Muchas gracias, muy amable. En el tema o sea, sí, la gente, los gobernantes, en el caso de Bolivia, y antes en el caso de Ecuador con Correa, creo que aplicaban muy bien el tema del nacionalismo económico. O sea, que es igual que el nacionalismo económico de Trump, solo que unos son de izquierda, otros de derecha. Adelante, buenas tardes. ¿Cómo está, amigo? Buenas tardes, soy de Los Olivos, Gabriel. Un saludo para usted y para su amigo panelista, muy interesante sus apreciaciones también. Gracias. Mire, ¿cómo desfujimorizar lo fujimorizado al peruano de... ¿No? ¿Me escucha? Sí, adelante. ¿Cómo desfujimorizarnos los mismos? Porque el problema no es Fujimori, es esa fujimorización que se ha metido desde los 90 en los medios de comunicación, en el peruano de a pie y en el sistema. Mire, le pongo un ejemplo. Hace 3 años... ¿Aló? Se cortó la llamada, creo. ¿Aló? Se cortó la llamada, ahorita volverá a entrar. Dice, ¿cómo desfujimorizar lo fujimorizado? No se olviden que en las elecciones en las que pierde Fujimori, Toledo se lanzó como el candidato del fujimorismo sin Fujimori. O sea, él dijo, yo voy a hacer lo mismo, pero no va a estar Fujimori. En el debate que hubo cuando cayó el gobierno y ya estando Toledo presidente, se dijo hay que cambiar la Constitución. ¿Y qué cambiaron de la Constitución? Solamente le sacaron la firma de Fujimori. O sea, la Constitución sigue siendo el fujimorismo sin Fujimori. O sea, esto, gracias al señor por comentarnos, ¿no? Estas políticas de los 90 es lo que queremos decir o señalar o que está flotando en nuestra idea, ya no se están aplicando en ninguna parte del mundo. El neoliberalismo a rajatabla no existe. Miren a Trump, miren a Macron, miren a Putin, a Xi Jinping, a Shinzo Abe, a Evo Morales, a quien quieran. El color lo cogen ustedes, pero todos hay una concertación. Hay que defender la nación, hay que defender el país. Bueno, muy interesante la apreciación del amigo oyente en el sentido, y tú recordabas también ese tema de que Toledo iba a poner la segunda etapa, ¿no?, de Fujimori. O sea, hay que hacer la segunda reforma, ¿no? Como estos periodistas que defienden a la derecha, como tal Tafur también decía, no, hay que continuar en la línea. La misma Rosa María Palacios. La derecha bruta y achorada. No, al contrario, supuestamente son los pensantes, ¿no? Son los pensantes. Rosa María Palacios, Álvarez Rorich, ¿no? Y curiosamente, ellos están juntos en el antifujimorismo, pero están divididos en cuanto al tema económico. Porque en el tema económico, tanto PPK como Keiko eran lo mismo. Y Vizcarra. Ninguno quiere cambiar por supuesto, ninguno quiere cambiar el régimen económico. ¿Qué pasaba si Vizcarra también, a la vez de agregar la reforma política, agregaba la reforma económica? Para cambiar el papel del Estado. Lo que se tiene, claro, la modificación importante en la Constitución no es si dura 4 años este periodo o no dura 4 años. Para eso quieren hacer reforma constitucional y hasta un referéndum. ¿Por qué, no someten al referéndum el modelo económico? ¿Ganarán o perderán? ¿Qué opinas, Fernando? Bueno, antes de que tocar ese tema, también mencionabas, bueno, al líder de Japón, a Bolsonaro, a todos. Pero hay un caso interesante hoy en día, ¿no? Que es el de Duterte, el de Filipinas, ¿no? Filipinas, ¿no?, ha empezado con un tema de tolerancia cero, ¿no? Ha reducido la delincuencia en 50%, de tirón volvió a restablecer la pena de muerte, ¿no? Pero lo que me parece interesante que están aplicando en Filipinas es el tema de la minería. La minería va a tener más impuestos en Filipinas siempre y cuando no le dé valor agregado al mineral que explotan, ¿no? O sea, está poniendo como una condición para explotar los recursos mineros, darle valor agregado. No mencioné el tema del señor Duterte a propósito, porque es un tema bastante polémico. Ya lleva más de 7.000 muertos, entre comillas, ilegales, ¿no? O sea, fuera de la norma de procedimiento policial, ¿no? Entonces, 35.000. Sí,
No, es en total la cifra de muertos, pero te digo, 7.000 ya denunciados. Denunciados. O sea, y eso le resta a todo lo que puede estar haciendo en otros campos. Por eso no lo mencioné, si quieres podemos polemizar sobre el tema. Lo que yo quería señalar era el mundo moderno ya desechó el neoliberalismo, no más, murió, no. Nosotros en el Perú tenemos que empezar. No estoy diciendo izquierda o derecha porque ahí te estoy poniendo el caso de Xi Jinping o Evo Morales. Al mismo tiempo te pongo a Macron y a los que no les gusta ni uno del otro también está Putin, ¿no? O sea, lo que estoy diciendo es todo el mundo está preocupado ya no por la globalización. La gente está interesada por tu país. O sea, China con Estados Unidos no están firmando un TLC. Están en todo lo contrario, el anti-TLC, anti-tratado de libre comercio, se están poniendo barreras arancelarias, se están construyendo muros alrededor de sus economías. Y nosotros seguimos con todos los flancos abiertos, eso es lo que estoy diciendo. No estamos pensando en cómo construimos nuestra economía nacional. Bueno, pero... Que termine, Fernando. Prácticamente lo que necesitamos es diversificar la matriz productiva, ¿no? ¿Y qué se necesita, no? Se necesita acá darle un valor agregado a los productos que tenemos, ¿no? A nuestros recursos naturales. Pero ¿qué es lo que ha pasado a lo largo desde la conquista, ¿no? Y eso es algo que creo que valdría la pena debatirlo, ¿no? Cuando llegaron los españoles, ¿qué le dábamos? ¿No? Papa o mineral, ¿no? Y ellos que nos traían la imprenta, la religión, los caballos, los mosquetes. Después vino la época del guano, ¿no? Pasando unos 200 años o 300 en la historia, entregamos guano, minerales, por ahí la papa, otras cosas. Azúcar. ¿Y qué nos traían ellos? Ya cristales, libros, tranvías. Fútbol. ¿No? El fútbol todavía no llegaba. Con la Grecia llegó el fútbol. Con la Grecia. Sí. Bueno, y después... Ahora aquí estamos, ¿no? Seguimos entregando lo mismo, seguimos entregando minerales, seguimos entregando la papa, salvo algunos productos como los espárragos que los envasan siquiera, ¿no? Pero igual, o sea, seguimos en lo mismo, seguimos 500 años en lo mismo, entregando sin darle un valor agregado a nuestros productos. Entonces, sin darle un valor agregado, lamentablemente no vamos a progresar. ¿Por qué? Al darle un valor agregado... La transformación. La transformación, los obreros que participan en eso tienen otro nivel educativo, ¿no? Se crea una industria, ¿no? Y eso es lo que le da, es el motor de desarrollo de los países. Mientras no demos un valor agregado a nuestros productos naturales, lamentablemente vamos a seguir en el subdesarrollo, vamos a seguir no siendo competitivos, ¿no? Y simplemente se seguirá contaminando de vez en cuando las cosas, seguiremos con una matriz económica que solamente es exportadora primaria y nada más. Bueno, justamente parte de la crisis que padece Venezuela es su dependencia exclusiva del tema del petróleo. Monoproductor. Así es, también es un país primario exportador, no produce nada, no tiene nada, absolutamente nada. Lo único produce mises. Bueno, sí, producía. Ya tampoco, ya hay parte de una crisis. Y en el Perú el caso no ha sido una dependencia tan total, pero en realidad el crecimiento económico de las 3 últimas décadas se explica precisamente por el alza de los minerales. Y básicamente hay que recordar que el año pasado el 64% de las exportaciones eran exportaciones dedicadas a minerales. Claro, en el caso de Venezuela tuvo un momento de alza a raíz de la guerra del Golfo. Es porque los petróleos, lo que nos pasó a nosotros también, los minerales subieron de precio, claro, y el petróleo subió de precio. Haciendo el barril. Ese es el momento que lo agarra Chávez. Y por eso hace este discurso famoso del socialismo del siglo XXI que le permite colocar en cada posta un escáner. O sea, no es un tomógrafo. O sea, ¿por qué? Porque tiene el dinero del petróleo, lo agarra a un precio alto. Lo contrario le ha pasado a Maduro. Le ha agarrado con el precio más bajo de la historia de Venezuela
el precio de barril. Y entonces no puede resolver su problema del socialismo del siglo XXI. Y en Venezuela, yo tengo muchos amigos venezolanos, establecen claramente la diferencia ellos entre Chávez y Maduro, ¿no? Chávez era un genio y Maduro pues no es un genio. Pero Chávez tenía pues el precio al tope. Y tan es así que le decía, Estados Unidos, deja de molestar, le decía, Bush, Mr. Bush, you are a donkey, tú eres un burro, mañana no te voy a mandar petróleo. Ya, entonces, en las Naciones Unidas. En las Naciones Unidas. El día anterior había estado George Bush y al día siguiente dice, todavía huele a azufre, el diablo ha estado por acá, dice. Ya. El tema de Venezuela, apoyando la tesis tuya, Aldo, lo hablábamos en el caso de la región Loreto, en alguna de estas reuniones que tenemos en la tarde, es que el tema del petróleo no tiene más allá de 30 años, o sea, va a dejar de tener valor, ¿no? ¿Y qué va a producir luego Venezuela cuando ya no tenga petróleo? Porque decíamos el caso de Dubái, el príncipe de Dubái entendió eso rápidamente y dijo, todo lo que estoy ganando con petróleo lo voy a invertir en turismo. Y turismo de alta gama. O sea, antes se hablaba, lo máximo era hoteles de 5 estrellas, ¿no? El Bujara, ¿cómo se llama? Sí, el de 7, que tiene... Tiene 7 estrellas, 7 estrellas. O sea, ellos ya están en otro nivel de turismo. Han construido islas artificiales en forma, primero de palmeras y ahora el último en forma de mapamundi, que sí. Cada uno puede comprarse un país, ¿no es cierto? Entonces, está invirtiendo para el día que en Dubái no haya una gota de petróleo, tengan de qué vivir. O nadie te lo compre, ¿no? O nadie te lo compre. Claro. El tema de Venezuela, y también en nuestro caso, para las zonas que producimos petróleo, es ¿qué vamos a hacer el día que se seque el pozo? O sea... Bueno, las guerras del futuro van a ser las guerras por el agua, ¿no? Se dice, ¿no? Finalmente, ¿no? Pero efectivamente, ¿y qué vamos a hacer nosotros también cuando ya la gente deje de comprar minerales? ¿Qué va a pasar con la economía y el crecimiento económico en el Perú? Bueno, por lo pronto el mayor comprador, el más importante que era China, ya nos dejó de comprar, ¿no? Ya nos dejó de comprar, así es. O sea, y ese es el problema que estamos teniendo como país, ¿no? Y los empresarios no terminan de entender ese nuevo fenómeno mundial. No terminan de entender que ya no tenemos que gritar globalización, abran los mercados, neoliberalismo. Nadie grita ya en el mundo eso. Milton Friedman, como dirían los jóvenes de ahora, ya fue. A ver, le vamos a repetir para nuestros economistas más importantes. Milton Friedman ya fue. Eso es, revisen simplemente ahora en el internet y empiecen a ver cómo se manejan las economías de todos los países, incluyendo España, Vox, Grecia, dijo, en mala hora nos unimos a la Unión Europea, siempre debimos seguir siendo griegos, nos iba mejor siendo griegos que europeos, ¿no? Con el turismo nada más podían sobrevivir. Claro, o sea... Ojo, hay un tema que acá valdría la pena tocar, ¿no? Es el tema de Ecuador con Correa, ¿no? Correa lanzó un programa agresivo, ¿no? Para desarrollar, ¿no?, tecnologías que le permitan dar valor agregado a sus recursos naturales. Por eso creó, ¿no?, una ciudad que se llama Yachaytec. Yachaytec fue un proyecto, ¿no? No sé el estado en que estará actualmente, ¿no? Lo crearon en Otavalo, pero ¿quiénes eran los mentores de Yachaytec, ¿no? Los que le daban el soporte académico, el Caltech, el Instituto Tecnológico de California, ¿no? El segundo mejor instituto del mundo, aunque algunos dicen que es el primero, ¿no? Entonces, reclutaron a todos sus estudiantes de ciencias e ingeniería, se los llevaron para allá, ¿no?, a los mejores, ¿no?, para darles una doble titulación, pero con la intención de que no lo sacaban, se quedaban acá y creaban, ¿no? Iban a crear tecnologías para desarrollar, ¿no?, y darle un valor agregado a sus productos. Total, también ya tenían la visión de que el petróleo se iba a acabar, ¿no?, y no iba a tener los precios iban a caer, ¿no? Y Ecuador, ¿de qué vive? De plátanos y petróleo. De plátanos y petróleo. Bueno, tu minuto de despedida. Bueno, no, simplemente pedir que en el próximo programa tratemos ya
directamente este tema de la economía y cómo se relaciona y cómo afecta a la política. Y en qué sentido, lo que decíamos hace un momento, es negativo que no existan partidos de verdad. Porque ¿de dónde salen los políticos? ¿No? Salen de todos lados menos de los partidos. Tu minuto, Fernando. Bueno, yo lo que creo que tenemos que debatirlo eso, pero también, ¿no? Creo que ya es momento de poner, ¿no?, en agenda, ¿no?, el tema de la transformación de los recursos naturales, ¿no?, de un desarrollo tecnológico real. Por ejemplo, me acuerdo que en una conversación de café que tuve acá con Jorge, ¿no?, Jorge insistía en la creación de un instituto de biotecnología, totalmente válido, ¿no? ¿Qué va a pasar? Es uno de los países más biodiversos del mundo y Claro. no tenemos investigación en biotecnología. Hay una investigación incipiente. Sí, Tampoco vamos a decir... nunca existe el cero absoluto, ¿no? Pero, Así es. pero estamos muy lejos siquiera del 10, ¿ah? Bueno, yo quería solamente agradecerles y hasta el día lunes. Muy amables por escucharnos en Radio Latina, La Poderosa 990 AM, a su programa Estalqueados. Gracias. Desde Santa Cruz, Miraflores, Radio Latina 990, La Poderosa. Esta es